un mércores máis, porque hoxe é mércores, imos buscar poñer ese punto en boca que todas as mañás dos mércores nos poñen aquí en Radio Culleredo Raquel Crespo e Cristina Ramallo. Punto en boca en Radio Culleredo, que tal? Moi bons días as dúas. Moi bo día. Hola, buenos días. Estáis soliñas? Estamos, hoxe sí. Estamos que pasou? Pois que va a pasar? Porque pois que me encargo eu de chamar a xente, cando eu me encargo de chamar a xente, ás veces lío un pouco a cousa. Nada, que ia acompañarnos aquí miña nai dun mércores máis con mamá, pero vai vir a semana que ven porque son tantas as cousas das que encargarse entre semana que, bueno, eu vou como unha semana por adiantado. Raquel, non o decías, non se enteraba ninguén. Pero que a mí me encanta ser sincera. Decir la verdad, claro. Total, que máis dá? Todo o mundo comete erros. E hoxe de que imos falar? Vamos a hablar de lo que íbamos a hablar con Susana, pero nos adelantamos una semana y además Exacto. luego volvemos a hablar con Susana de un poquito de lo Exacto. mismo y retomamos un poco porque en realidad es algo como más global. Es una pregunta que tenemos, que la va a decir Raquel ahora, que fue la que tuvo la inquietud, y es una pregunta que es abarcativa, en general se le pregunta a todos, ¿no? Sí, porque falara con Cris de que a min me interesaba moito falar esta fin de semana que entramos no fin de semana onde está o 25N, o día en contra da violencia de xénero. Entón, no Ruiseñor hai, durante toda a fin de semana, hai dous obras de microteatro, unha cada día que, bueno, Que é eso de microteatro? O microteatro, bueno, microteatro. A ver, moi modernos somos, que no, pois no Ruiseñor máis que chaman pillow drama. Perdón? Sí, porque como la mama é medio inglesa, pillow de coxín é drama de teatro. Entón, un formato máis pequerrecho. Nunha sala, en vez de nun auditorio, nun teatro, nunha sala pequena onde caben entre 20 e 40 persoas, fanse máis sesións, en vez de unha soa, unha peza de hora e pico, pois unha peza de 15 20 minutos. Vale, microteatro, quédense con eso. A mí me gusta máis o de pillow drama, Suena lindo, mola ¿no? máis, Claro. Para gustos aquí. Mola máis, pillow sí, drama, microteatro. Ahí está. Sí. Entón, esta fin de hai estas dúas pezas que, pois, cada unha dende puntos diferentes, unha, de feito, Écuba de a raña, bueno, de Troia e demais, que é como un monólogo, unha adaptación a monólogo do que pasa esta muller dentro dunha celda, neses momentos onde perdeu absolutamente todo. E outra é Gaiola, dunha muller, tamén un primeiro hai unha parte de monólogo e despois unha peza máis coral que fala, pois, sobre a violencia na casa, non? A violencia doméstica. Entón, falando disto con Cris, eu preguntaba, claro, non todas as pezas buscan iso. De feito, eu son moi partidaria do teatro como entretemento, o sea, do teatro e das artes simplemente por puro entreter. O sea, eu moitas veces cando estou cosendo de fondo non necesito pensar, non necesito podcast, necesito poñer unha serie malísima para que simplemente me teña nunha nube, non? E non pensar no traballo. Pero moitas veces hai creadores e creadoras en todos os ámbitos da arte que o que buscan é xustamente enviar mensaxes, non? Sobre todo enviar mensaxes políticas moitas veces. Me viña a cabeza Arthur Miller con El Crisol, As bruxas de Salem, non? Esa necesidade de repente escribir sobre unha historia pasada en Salem, de como se acusaron a moitas mulleres de ser meigas e bruxas e queimar a todas na fogata, porque de repente eran, pues, empezou o paganismo, non? E demais. Pero trae nunha época necesaria tamén en Estados Unidos por toda a crise, bueno. Entón, claro, falando deste tipo de inquedanzas, dicíalle a Cris, pode ser interesante, non? Falar de creadores e creadoras que buscaban sempre este punto político, non? Que tiñan esa necesidade de sí ou sí transmitir unha mensaxe, que non quedara simplemente en entreter, senón unha mensaxe clara. Claro, exactamente. Si eso, digamos, como que es como una cosa ética, ¿no? El creador tiene que ser ascético o el creador tiene que transmitir ese mensaje político. Es como si sometiéramos a la encuesta de quienes nos escuchan, ¿qué opinan, no? En relación con esto, ¿no? En relación con si el creador tiene que ser ponernos a la vista una obra determinada y demás, que sea completamente ascético de su tiempo, o el creador tiene que mostrar ese tiempo o decirnos qué es esto de lo que piensa, ¿no? Mensaxe política ou non, non? No, claro. Política ou estética ou filosófica. Exactamente, ¿no? Sí. porque esa era la idea, ¿no? Lo artístico tiene que ser
únicamente como un mensaje de lo bello, de lo bonito, es como un mensaje estético únicamente, o tiene que transmitir alguna cosa más, ¿no? Como decías, de las brujas de Salem, o como... Entonces, bueno, empecé a ver como que había como subtexto en estas cosas, ¿no? Y puse como, digo, bueno, a ver qué decía cada uno de las, bueno, algunas obras que he leído y alguna cosa. Entonces puse, hay algunos que dicen el arte como frente a la muerte, ¿no? Crear es una forma de dejar un legado. Hay gente que te dice, en realidad, yo lo que intento es como vencer a la muerte, ¿no? En un punto, y dejar un legado y decir... ser inmortal, eso, ¿no? es como una manera de permanecer, dejar... Esto muchos artistas lo dicen. Después otros dicen vencer el dolor. Sábato mismo, en algún punto, Ernesto Sábato ha dicho como que la vida es tan dura, ¿no? Tengo la cita por ahí, es una manera de vencer el sufrimiento. Escribo para no sentir el dolor que la vida misma le producía, ¿no? Hay gente que escribe por resistencia social también. Hay gente que dice, bueno, estoy escribiendo porque muestro lo que ocurre en mi comunidad, para que el mundo se entere, ¿no? Hay gente que te lo dice como reivindicando un poco esto, ¿no? Hay gente también que lo hace para conocerse a sí mismo, ¿no? Hay gente que escribe un poco en este sentido, es un acto de un proceso de autodescubrimiento, estoy para ver mis propias cicatrices. Bueno, los poetas un poco somos esto, ¿no? A mí me pasa que escribo un poco eso, ¿no? O hay gente que pinta, y traje un poquito la historia de Frida Kahlo para que veamos un poco esto también, ¿no? Ella era un poco, se pintaba enferma, se pintaba ahí doliente, ¿no? Y veíamos a esa artista ahí como si fuera como una especie de sus pinturas, como si fueran una especie de espejo de lo que le estaba pasando, ¿no? En su interior. Y luego también, pensando en tu mamá, que iba a venir de visita, y ya se lo diremos la próxima, pensaba que también crear no siempre es una actividad solitaria, ¿no? Y en nosotras, bueno, yo como alumna también de la compañía El Ruiseñor, las obras generan comunidad y generan diálogo, empatía, las amistades que allí se generan y todo. Al final, es esta creación que tiene que ver con hacer que los otros no se sientan tan solos también, ¿no? Es decir, están generando comunidad, y tu mamá lo decía aquí otras veces que ha venido, esta idea de, bueno, y al final me vi rodeada de gente y me vi gente pidiéndome, ¿y por qué no das clases? ¿Y por qué no? Y eso la llevó finalmente a armar la escuela. Imagino que habrá más razones, ¿no? Pero igual estas tienen mucho que ver con esta necesidad de trascendencia, necesidad de crear para esto. Y no estoy tan segura que aún que la finalidad sea únicamente hacer un hecho bello, no sea político también, porque no hacer política también es hacer política, ¿no? En un punto es hacer política, decir, bueno, la verdad que en este asunto no me meto, ¿no? Sí. En las épocas de más convulsión, no hacer algo político es en un punto una idea pacificadora, ¿no? Decir, bueno, mira, mi obra de arte está para entretenerte en este conflicto, sí. ¿No? Digo, no sé, la creación, por eso nosotros decimos de dónde surge esta necesidad. Yo creo que lo artístico sí, todo el mundo habla como una necesidad de algo que te sale como de adentro, dicen casi todos los que se les pregunta sobre esto, y incluso en alguna biografía, la de Tennessee, que ya hablamos la otra vez también, hablaba de como una voz, Stephen King decía que él tenía voces, ¿no? Cuando hacía las películas de terror, decía, tengo voces en mi interior y escribo sobre estas pero voces. Pero Stephen King o mellor é que está poseído algo, ¿no? Nunca se sabe. De verdad. No caso de King, además, solamente ver o aspecto que ten él, a veces un poquillo inquietante, ¿no? Exactamente, él hablaba de que tenía como esos monstruos internos. Bueno, tiene una historia en la biografía, la cuenta en su libro Mientras escribo, él cuenta su biografía y dice que, bueno, que le aparecían monstruos todo el tiempo en sus sueños y demás, entonces él escribía sobre eso, entonces así los tenía tranquilos. Bueno, y así hizo las películas que hizo luego, ¿no? Entonces, digo, cada uno de los artistas, para mí es una pregunta como inquietante, porque también si a uno le interesa crear algo, ver cómo crean otros es como una pregunta... É unha pregunta que te fago, perdona. Sí. Todo proceso creativo é arte en sí, porque decías, hai quen escribe para exorcizar os demonios, hai quen escribe, podo escribir un artículo, pero non realmente un artículo informativo non é arte, non? E escribo, neste caso falamos de escritura, pero falamos de outro tipo de expresións. O mellor, quizás na escritura é a que menos arte pode chegar a ser, porque quen o mellor saca calquera cousa, onde que sexa fea, como dice outro, de unha pedra, e saca unha escultura máis agraciada ou non, para mí sí que é arte eso, pero hai disciplinas nas que a creación o mellor pode ser fronteiriza con outras cosas que non son creación, ou toda creación por sí é arte. Vaya pregunta, Claro, sí, é unha pregunta. É para un programa inteiro, Sí. Claro, tamén hai líneas, non? Isto é como pensar na moda, xustamente.
ti dirías que a confeccionista que as 30 confeccionistas que están nun taller fan arte? Realmente non. Son producción. Que fan moda, non, ao mellor fan ropa. Digo, que non é o mesmo roupa que moda. Claro, digo Eso que o límite do concepto é complicado de... Sí, es como si hubiera niveles, ¿no? Digo que el arte es como un nivel elevado, ya estamos, ¿no? Es como un nivel elevado de algo que se hace como mucho, ¿no? Y tiene que ver con las sensaciones que produce y como si eso que se escribe es la voz de unos cuantos que querían decir algo y no podían, se me ocurre que tiene que ver con, no sé, pero bueno, esa es mi interpretación completamente subjetiva, quiero decir. Tiña unha profesora, bueno, de feito escritora, Ima López Silva, que creara un conflicto que te cagas, así malamente dito, pero que foi un conflicto enorme na clase, justamente cando tocamos o tema de que é o arte, non? Que entón falábamos de que o arte é comunicación, que é algo que repetimos constantemente, comunicas, pero o arte fai sentir. Eso es. Para positivo o negativo. Entón, creara un conflicto grande cando dixe un compañero meu, pero entón, si de repente Kafka non saca Metamorfosis dun caixón e non a publica, non saia nada, que non deixa de ser arte, por iso. E ela di sí, porque se non hai ninguén que observe, que perciba, se non se transmite, non é nada. Exacto. Ahí había hay algo del otro, del compartirlo con otro que hace que eso se complete, ¿no? Bueno, lo decías tú también cuando el público lo ve, cuando hablabas de la gira que hiciste el verano, ¿no? Es decir, cuando yo noté que la gente compartía eso que yo hago, sentí que eso se completaba, pero tiene que ver con una sensación propia también y del otro, hay algo de esa conformación del arte que tampoco alcanzan como demasiadas palabras para decir arte, 2 puntos, ¿no? Sí. En alguna medida es también ceñir el arte a definiciones que no tienen del todo alcance. Sobre eso que estades a decir, me gustaría que buscaredes un día Vivian Maier, sí. Unha fotógrafa que era unha nani, se dedicaba a nani, era unha institutriz, pero nos seus ratos libres ninguén sabía que facía fotografías, collía unha cámara e facía fotografías de Nova York. Morreu con unhas 50.000 fotografías e hoxe en día está considerado unhas mellores fotógrafas da historia, pero nunca se soubo, nunca se compartiu con ninguén ata que despois se descubriron logo da súa morte. A ver, é arte, non é arte? Cuidado. Exacto. Claro. Sí. E por que as facía? Que era un poquinho o que decías ti, a orixe do tema hoxe. A ver, ¿por qué hacía arte? ¿Porque le gustaba a él o esa creación que...? Claro, ahora lo que podemos discutir es, ¿esa mujer era artista? Sí, ella era artista. El tema es, eso que ella hace es arte en la medida que el otro descubre y completa esa obra, ¿no? Es que su obra es arte a partir de que el otro... A mí me parece que hay algo del arte que tiene que ver con la comunidad, no sé, bueno, a lo mejor llámame, ¿no? Pero demasiado idealista, pero sí que entiendo el arte como algo que se construye con un otro. El arte no es algo como solitario, por eso decía hoy, ¿no? De esta idea de crear comunidad en el arte me parece extraordinario, ¿no? Ao final, saia como saia o porqué, o nacemento, a orixe dese proxecto que ti queras crear, desa pintura que ti queras, creo, non sei, pero inevitablemente no momento no que necesitas que algo saia é porque necesitas transmitir, aínda que sexa unha persoa. Cando escribes unha carta, eu lembro de ser máis cría, escribir cartas como de hola Pablito, e era pero esta necesidade de como de amor, non? De soltalo por unha entón sempre hai esta necesidade de comunicar. Exactamente. Entón, non, nese momento, aínda que sexa só unha persoa, sí. Se non quedas con iso na cabeza e pista. Y luego hay reglas estéticas, bueno, que eso que está sometido más a reglas que tienen que ver, eso ya es otra cosa, ¿no? Que entra por otros carriles más comerciales, más de la industria del arte, ya estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Yo imagino que Van Gogh cuando se iba al campo y su hermano le solventaba estas idas al campo a dibujar girasoles solito y decía, no me salen, o estoy practicando y necesito dinero, ¿no? Estaba como muy solo y ahora, claro, por ahí un Van Gogh sale millones de euros, ¿no? Estamos
Van Gogh, en tanto artista, ya era artista. Lo que pasa que sus obras, ¿no?, se completaron a partir de que hubo como un reconocimiento de un otro, de esa maravilla que es ese amarillo único que lograba él solo, a partir de esa obsesión que le dio por dibujar uno tras otro, ¿no? No sé, hay como algo de completar al artista. Es cierto que uno dice, bueno, por ahí esta mujer, si nadie veía sus fotografías, no aparecía nunca. No lo sé, pero bueno, no son respuestas que yo tenga. Traigo preguntas, sí, respuestas. Claro, isto é guai, ¿no? Que realmente podamos... Claro, e que os que nos escoitan tamén se plantexen todo isto. Exactamente. Sería maravilloso ter o teléfono de chama de agora, ay, qué lindo, a saber eso de está muy cosas bueno, que a ver si un día lo podemos poner también. Y traje también como emblema de estas cuestiones que estamos hablando, porque toca también a Yela Arias, ¿no? Una poeta, traductora y profesora viguesa, y entonces un poco por esto, ¿no? Porque está encarnando todas estas ideas que trajimos, ¿no? Que tiene que ver con la profunda rebeldía que tenía por la manera de defender aquello en lo que consideraba, y por la defensa de su idioma, ¿no? De su idioma y de su idioma en su espacio, ¿no? Sobre todo en su idioma, que era el gallego. La mujer que convierte también en arte eso que escribía, ¿no? Que era maravilloso, y también la manera de defender lo femenino, ¿no? La manera de la maternidad no idealizada, la manera de decir lo mejor que puede hacer una mujer es desear todo el tiempo, porque bastante nos cuesta desear, ¿no? Y esto manifestarlo a boca de jarro y decirlo abiertamente, ¿no? Y me gustaba también, por eso la traje, ¿no? Por esta desobediencia amorosa que tenía, porque en una época donde parecía que la única manera de desobedecer era siendo como muy masculina en algún aspecto, ¿no? Ela estive unha movida viguesa, verdade? Era desta época, y temas tilleros. Tiene unos escritos de una fuerza, pero no deja de ser tierna, ¿no? Cuando uno lee, decir, no hace falta tener como la fuerza como casi masculina a la hora de oponerte a algo, desde una ternura muy femenina, pero estando ahí, ¿no? Presente, ¿no? Tenía derecho, decía ella decía, tengo derecho a existir en gallego y a decir lo que otras mujeres no se atrevían a decir, porque bueno, no había dónde, ¿no? Y ni cómo. Textos que recomiendo, Tigres como caballos y Darío a diario, que bueno, esos son los que yo conozco, pero podría haber muchísimos más que invito a leer, ¿no? Ella decía cositas como, ¿y si ahora calo? ¿Qué palabra queda rota, no? Porque es decir, yo escribo desde la fragilidad absoluta, desde la debilidad, desde donde escribimos las mujeres, ¿no? Desde lo vulnerable. Y lo hizo en gallego, ¿no? Hay una parte que me interesa de ella, que tiene que ver con que ella era traductora también, ¿no? Esa posibilidad de traer el mundo a Galicia, ¿no? A traer todos los textos en otro idioma a Galicia, y a la vez llevar el gallego al mundo, ¿no? Es decir, escribir poesía en gallego para que se escuche la voz de su voz y el gallego en el mundo también, ¿no? O sea que me parecía que era como una mujer nexo en un punto, ¿no? También una manera por eso digo, es una rebeldía que implosiona, ¿no? Que hace explosiones para que todo explote, ¿no? Si es producir un cambio, pero de a poquito, ¿no? Me gusta mucho. Otra mujer que traje también con esta idea de arte y cambio, ¿no? Es a Frida, que la había mencionado, Frida Kahlo, no sé si controlan un poco su arte, es una pintora mexicana. Y ella decía, ¿por qué creaba, no? Y entonces a algunas preguntas que he encontrado ahí, ella decía, pinto porque necesito hacerlo, ¿no? Ella tenía bastante dolencias físicas y estaba mucho postrada y demás, y pintaba. Y decía, pinto flores para que no mueran. Y es cierto, ¿no? Porque uno dice, a veces no te pasa que ahora nosotros estamos con el móvil, ¿no? Es decir, ves algo lindo y dices, este atardecer, ¿no? De guardarlo, ¿no? Y su arte nace de eso, de ese sufrimiento físico que la obliga a estar ahí quieta y doliente, y a partir de ahí empezó como a pintarse por dentro, y no solo eso, de conflictos que tenía con su pareja, ¿no? Y el arte nace ahí del dolor, o tenés un conflicto emocional y empiezo a escribir. Esto, lémbrame a Adele, a cantante, que sempre dicían, en canto deixa coa parella saca o mellor disco da súa vida, ¿no? Eso es. Sempre agardamos a que deixe coa seguinte parella, ou non saca disco porque agora está de onde feliz. ven a inspiración, ¿no? Eso es, claro, de dónde viene el duende del
la inspiración, ¿no? Y bueno, muchos, creo que fue Alejandro Sanz, que en algún momento dice cuántas mujeres le debo esto, ¿no? De que me dejan o me abandonan esto, y luego hago canciones, hago discos y estas cosas, ¿no? Digamos, en su obra autobiográfica Frida dice esto, ¿no? Que ha tenido que ver su obra con exploraciones de su propia identidad. A esto decía, cuando decía que muchas creaciones tienen que ver con esto, con que personas que van buscándose a sí mismas y nos lo regalan, ¿no? En forma de arte, ¿no? Y ella decía, pinto mi propia realidad, claro, la de estar en su cama, la de verse al espejo y pintarse cada rincón y demás. Invito a la gente a que mire, y también que lea a Shela, ¿no? También. Eu estiven cando lle dedicaran a ela as letras galegas, que foi hai canto, xa 5 anos, creo. Sí, 4, yo creo 4 o 5, sí, yo tamén eu traballara con María Llanderas no ano 4 anos. 21, sí. Pois con María de las Llanderas, actriz e performer tamén aquí galega, que estudou, bueno, un máster de performance en Portugal, en Lisboa, fixera dedicaralle unha peza a ela de feito co RPM, que son residencias paraíso, que se dan en Galicia, para que sepa tamén a xente que se poden pedir, con un bo proxecto ti presentas, na Illa San Simón faise como unha xuntanza dos proxectos gañadores e demais desta residencia. Era un proxecto dedicado a Xela Arias, e xustamente trataba moito esa noite, esa rebeldía, esa necesidade de falar nun momento onde, pois isto, o que dicías ti, non? De repente fumaba, vestía, levaba o pelo corto, quitou por completo, e ti les os seus poemas e son... Y la importancia que le daba al cuerpo, ¿no? Esto que a ti también te atraviesa, ¿no? La idea de esto, tanto Frida como ella le daban como mucha importancia, poner el cuerpo en primera... que a veces uno lo va descuidando, porque no queda bien hablar del cuerpo, porque nosotras las mujeres lo castigamos también tanto, lo llenamos de complejos, o porque están llenos de estereotipos y de cosas que nos carga también a veces un poco la cultura, la que sea, ¿no? Entonces, y ella sí que le daba importancia, ¿no? Poniéndole el nombre de Deseo, poniendo el nombre que sea, ¿no? Y poniéndolo en primer lugar ahí, ¿no? De la discusión y de que nosotras tenemos que ir hacia ahí, ¿no? Como el objetivo, ¿no? Que era el gran descuido que teníamos en un punto las mujeres de nosotras mismas en ese sitio, ¿no? Entonces, a mí me parece que era una mujer como en ese sentido transgresora, ¿no? De su época. Y Frida un poco lo mismo, ¿no? Era también en ese sentido, en el lugar que le ocupó, incluso en su pintura, ¿no? Esta cosa de empezar a mirar qué nos quería decir el artista con eso que pone en escena, incluso cuando miramos y en cada obra, o nosotros también lo miramos a la hora de mirar los vestuarios y demás. ¿Qué nos dice el artista con su obra? Uno es un poco lo que no todo lo que hace, porque a veces dice, yo soy lo que hago, no únicamente lo que hago, sos más que lo que haces, pero sí que nos dejan un mensaje con su obra, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo. Estamos. Nos queda poqueño, 3 minutiños, 4 minutiños. Porque había traído también otra escritora, que es Gabriela Mistral. Te hacemos una breve, es una escritora, poeta y diplomática chilena, que también a ella se le preguntó cómo escribo, y ella decía que ella no se veía escribiendo, pues me encantó esto, ¿no? Que no se veía escribiendo en despachos elegantes ni demás. Escribo sobre mis rodillas, decía, ¿no? Es otra mujer rebelde. Bueno, traje todas mujeres así como muy de su época, y rebeldes que se han tenido que hacer un espacio en tiempos difíciles, ¿no? Y también esta cosa de hacerse lugar frente a épocas muy patriarcales y qué cosa, ¿no? El lugar en momentos de mestizaje, y poner en primer lugar la manera emocional de ver el mundo que tenemos las mujeres, ¿no? Entonces, si queremos hablar del 25M, poner esta mirada más tierna que tenemos de defendernos, este mensaje como más emocional de un mundo donde haya más paz, de un mundo que sí es cierto que tenemos que luchar, pero que nuestra lucha no es una lucha ni a codazos, ni a empujones, no, porque nunca buscamos o mesmo entón. Exactamente, y que nuestras creaciones tienen que ver con embellecer el mundo, con hacerlo un lugar para todos, que acá no venimos a sacarle el lugar a nadie, ¿no? Este tipo de mensaje por ahí dejar acá, ¿no? Que si hay algo que uno intenta es tener su propio espacio, pero sin quitar ni empujar
a nadie, ¿no? En términos también de la necesidad creadora, ¿y qué queda, ¿no? Cuando estas mujeres crean o cuando creamos las mujeres? Inspiración, es decir, bueno, a mí lo que me han producido tanto una como cualquiera de ellas, ¿no? Es esa idea de decir, bueno, a ver, qué cojones, ¿no? Es decir, qué maravilla cuando no es nada cómodo, ¿no? Cuando no era cómodo hablar en gallego, ella hablaba en gallego, y cuando no era cómodo hablar de deseo, ella hablaba de deseo, ¿no? Cuando no era nada cómodo pintarse desnuda y era defectuosa, ¿no? Ademais falamos, eu creo, bueno, isto xa opinión completamente persoal, pero creo que falamos a nivel artístico, o sector que envolve a arte en xeral, pero cada sector, ¿no? Cada arte, pintura, son sectores moi endogámicos. Entón, ser rebelde dentro dun sector que se postula como rebelde de por sí, o sea, a toma de decisión sempre é complicada, creo eu. Porque sabes que todo vai a repercutir sí ou sí en como, aínda que ti crees dun xeito, o feito de como ti te desenvolves dentro vai variar si ou si a perspectiva do que está a mirar. Entendedes o que quero dicir? Sí, perfecto. Entón, es duro, y hacerte un lugar ahí, que te vuelvan a llamar y todo ese tipo de cosas. Bueno, en el mundo del arte ya sabemos que también hay mucho ego, mucha envidia, mucha cosa que, bueno, igual no tienes más espacio luego, ¿no? Entonces, hacerse un lugar ahí y que estas mujeres se hayan hecho ese espacio es como de mucha valentía también. No solo por eso digo que, por eso para mí el arte es algo que tiene que ver con lo colectivo, fijo. Por eso digo que no tiene que ver con lo individual, sino es colectivo, ¿no? Colectivamente han dejado mucho, ¿no? Mucho de sí. Entonces, yo creo que esta necesidad creativa y esta necesidad de dejar un mensaje, incluso ya abriendo un poquito el debate más que a lo femenino, el otro día vi Frankenstein y escuchaba a Guillermo del Toro, ¿no? Qué ganas, sí. No te voy a contar nada, pero simplemente él hablaba que... Una historia se ha conocido, sí, o sea, spoilers no hay, ¿eh? No es spoiler. No hay spoiler. Porque en relación con esto, ¿no? De su necesidad creadora, él dice, en todas mis obras yo lo que necesito expresar es a mi niño, ¿no? Abandonado, a mi niño que lo que necesitó es afecto y que no recibí. Entonces en todas mis obras, van a ver todas mis obras y van a ver un niño en relación con su papá y con su mamá, sí. ¿no? Y finalmente lo que se ve es eso, ¿no? ¿Dónde estaba el monstruo? ¿Quién era el monstruo? Era un niño, un monstruo que necesitaba afecto, que simplemente necesitaba alguien que lo mire, ¿no? Sentirse, que ya lo hablamos a veces cuando hablamos de emociones aquí, sentirse sentido, ¿no? Ese es el final del mensaje, ¿no? Finalmente lo que quería es un mensaje de amor, ¿no? Sí, sí. Eu quero vos moito amor vos teño, pero teño que votarvos. No. Bueno, pero volveremos. Me gusta moito a dirección, sobre todo o tema de hoxe, porque dá para pensar moito, e me parece que, bueno, se lle temos que preguntar a mamá, a Susana, nos va a dar unha lección, seguro. Exacto. Estaba aquí todo, mamá, fala. No. Cristina, Raquel, Cristina, moitas gracias. Gracias. Vos parece? Como sempre. Punto en boca. Punto en boca. Punto en boca.